Leaks o Ceneda Leaks, como le quieran llamar. Se está investigando porque hay más, todavía hay más, y ya se está dando a conocer por el hackeo a la Sedena. Sedena Leaks la llaman. Indaga posible círculo militar que protegió a Ovidio Guzmán. El hackeo de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, hecho por el grupo de hacktivistas Guacamaya, ha revelado que la FGR investiga una posible protección de integrantes del ejército del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Loera, que la Guardia Nacional tiene vínculos con el crimen organizado para el tránsito libre de migrantes, así como que en la Ciudad de México operan narcotienditas cerca de escuelas y estaciones de policía. Ya les pusimos el mapa anteriormente, ya les hablamos de Iztapalapa, que también hay 9 grupos del crimen organizado, también del Topilejo, que estaba el de no estaba el de Jalisco Nueva Generación, sino también estaba los de Sinaloa, lo del cártel de Sinaloa, y nunca se había visto que tantos cárteles estuvieran en la Ciudad de México, que los dejaron pasar como si fuera su casa hasta que llegó Morena al poder. Protección militar a Ovidio Guzmán. El periódico Excelsior publicó que el Ministerio Público Federal investiga una posible escudo protector de integrantes del ejército al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, durante el llamado Culiacanazo en octubre de 2019. La Fiscalía General de la República no ha dejado de investigar los hechos, con líneas de investigación sobre la posible participación de militares, según revela comunicaciones oficiales obtenidas en correos electrónicos de la Sedena por el grupo de hacktivistas Guacamaya. ¿Se acuerdan? Para esta investigación es una línea de tiempo elaborada por la UEATIAM. Se advierte que las autoridades tienen videograbaciones, el lugar donde se escenificó la captura y puesta en libertad a Guzmán López, o sea, al hijo del Chapo. Esto involucran a la Guardia Nacional con los cárteles de Jalisco Nueva Generación. En tanto, al diario 24 Horas dio a conocer que, de acuerdo con los reportes del Ejército, mandos y elementos de la Guardia Nacional apoyan al tránsito libre de migrantes centroamericanos con territorio veracruzano, dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de la Veracruz, los integrantes, lo de la inteligencia militar señala que los integrantes de la Guardia Nacional se coordinan con 3 miembros del grupo de cártel Jalisco Nueva Generación, que controlan tráfico de migrantes en el sur del país. Los elementos proporcionan el libre tránsito de los traficantes de indocumentados previo a una clave que estos mencionan como medida de identificación para estas autoridades, según se lee en los documentos hackeados por Guacamaya. Mientras que en Tabasco los elementos y patrullas de la Guardia Nacional son las escoltas de las pipas que transportan el combustible robado y dan seguridad a los ductos cuando están siendo perforados por los huachicoleros. Guacamaya Leaks, en contacto con líderes de la delincuencia organizada, mandos y elementos de la Guardia Nacional apoyan el tránsito libre de migrantes centroamericanos por territorio veracruzano, dominados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la portada del periódico. ¿Ya ven cómo este gobierno es el más corrupto de todos los que hemos tenido hasta la fecha en la historia política de México? Llevándose una gran cantidad de dinero que ni siquiera el PRI se ha llevado. El 76% de pastillas del fenicidio de Van de Estados Unidos sale desde Sinaloa. En su edición de este 9 de octubre, el Universal publica que la mayoría de pastillas de la droga fentanilo que llegan a Estados Unidos salen de Sinaloa. Está dominado por los Chapitos e Ismael del Mayo Zambala. El cargamento más grande de droga fue de 2.270 piezas. Según reportes de la Guardia Nacional, el 1 de diciembre de 2018 al 29 de febrero de 2020, se aseguraron en el país 26.851 piezas de fentanilo, de las cuales 20.426, 76%, salieron del aeropuerto de Sinaloa. Los reportes de los correos filtrados por Guacamaya también dan el panorama de las principales rutas aéreas y terrestres del tráfico de droga químicas. Es de la portada del Universal. Bueno, eso es un tweet del periódico. En Ciudad de México operan narcotienditas desde la escuela.
o en este caso cerca de las escuelas. Que incluso esto tiene que ver también mucho, esto es de la Ciudad de México, pero lo que ha pasado en Chiapas, de que van 3 o incluso hasta 4 veces que en escuelas los niños salen drogados por cocaína, tomando agua directo de la escuela, pero cuando llegan a la fiscalía, cuando llegan y hacen las pruebas, salen negativo. Pero si les hacen las pruebas a esas mismas personas que salen negativo con, con, con empresas privadas, sale positivo a cocaína. Están intoxicados. 110 niños en una escuela, 56 en otra, 12 en otra, 7 en otra. Van 4 en el mismo estado de Chiapas, donde de esas escuelas pues ya no están permitiendo incluso las clases porque los niños no están seguros en las aulas. Eso me recordó en el título que pone aquí, Animal Político, de que en la Ciudad de México operan narcotienditas cerca de escuelas. En este caso que les digo de Chiapas, dentro de las escuelas han salido intoxicados sin que se dieran cuenta cómo, cuándo y dónde. Pero que se ve que están incluso tratando de tapar para que no salga positivo a cocaína ninguno de los niños. Pero no se puede tapar. Están intoxicados y las pruebas arrojan positivo en contra de su negativo para ocultar de que hubo incluso movimiento de droga en cerca de esas escuelas o dentro de esas escuelas, ya sea para esconder a la droga o para escaparse si lo están persiguiendo, o por qué será, no se sabe y no quieren que se investigue por lo mismo, dando negativo a las pruebas, forzando ese negativo cuando todos están intoxicados, todos los que sufrieron los niños en esas escuelas. Pero bueno, regresando a la Ciudad de México, las narcotienditas, como les llaman, esta es en la edición de Reforma, que señala que grupos delictivos en la Ciudad de México operan narcotienditas ubicadas en solo unos cuantos metros de escuelas y de estaciones de policía. Según un reporte de la Secretaría de Defensa Nacional en Sedena, fechado en agosto de 2022 y filtrado tras el hackeo del grupo Guacamayas, en la alcaldía Cuauhtémoc se detectaron 87 narcotienditas establecidas. Aunque la colonia centro es la que concentra el mayor número, con 27 tiendas, casi una por cada escuela, le siguen otras 5 de la misma demarcación, y en estas las estadísticas es de una operación por cada 2 planteles escolares. Algunas narcotienditas se ubican a unos metros de los planteles, incluso de estaciones de policía, según un reporte de la Sedena filtrado por el hackeo de Guacamaya Leaks. Ahora, esto a diferencia del libro del Rey del Cash, no se trata de un rumor o de alguien que estuvo dentro durante 18 años cerca de que ahora es presidente, sino es información oficial hackeada, información que son hechos, que son transcritos por la Sedena y en este caso mandados por correos. Muchos de ellos son documentos oficiales y por eso esto no se puede juzgar ni pensar que son chismes de lavadero. No, estos son hechos. Esto es el crimen organizado dentro de la Ciudad de México, donde está cerca de la estación de policía y no les hacen nada, donde el gobierno de Morena, porque recuerden, no se les olvide que Sheinbaum está gobernando la Ciudad de México, es la jefa de gobierno, ya se va, y para eso necesitamos que Morena no siga, porque nunca se había visto tanta droga, tanto crimen organizado, tanto un cártel del crimen organizado en la Ciudad de México y en todo el país prácticamente. Ese es el tema que abarca el portal de animalpolitico.com, recabando información del Universal, el Reforma, entre otros, sobre lo que se ha visto a través del hackeo de Guacamaya Leaks, sobre el tema de las drogas. Y hay mucho más. Recuerden que 6 terabytes son decenas de millones de archivos. Todo lo que va a salir incluso puede tardar meses o